Desde hace años sostuve a mi familia sin que me lo agradecieran, ni una sola vez. Mi madre me decía que era mi obligación, mi padre aseguraba que sin ellos yo no sería nadie, y mi hermano se reía mientras usaba el celular que yo le pagaba. Pero lo que me rompió por dentro fue escucharlo reírse de mí en mi cara, diciendo que el vivo vive del bobo, y yo era el bobo, porque pagaba todo. Esa frase fue el último clavo en una cruz que cargué desde niño. Toda mi vida trabajé para demostrar que valía algo, para ganarme un "estamos orgullosos de ti", que jamás llegó. Me llamo Esteban, y esta es la historia de cómo un hijo rechazado, un hermano ignorado y un hombre humillado decidió romper las cadenas del chantaje emocional y recuperar su libertad, aunque eso significara soltar a su propia familia. Si alguna vez sentiste que das todo por personas que solo te lastiman, esta historia es para ti. Te invito a quedarte, porque lo que ocurrió después de esa frase, la del bobo, no solo cambió mi vida, le dio sentido por fin. Si alguna vez te han hecho a un lado, te han fallado o te han subestimado, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en historias donde cada caída se convierte en una gran lección. Mi nombre es Esteban, y durante muchos años me tragué el orgullo con tal de sostener a una familia que nunca me dio el lugar que merecía. A veces me pregunto en qué momento acepté ser el salvavidas de todos, mientras me hundía poco a poco. No sé si fue cuando era niño, o quizá fue el día en que mi hermano Víctor soltó esa frase que todavía me quema en la memoria: el más listo vive del bobo, y tú eres el bobo, porque sigues pagando todo. Ese día no fue solo una cena más en familia. Fue el día en que dejé de mentirme a mí mismo, el día en que entendí que el cariño no siempre se gana con sacrificios, y que a veces la familia puede ser tu peor juez, tu verdugo más cruel, y aún así, sigues dándoles todo. Pero esa noche, decidí que hasta el bobo se cansa. Desde que tengo memoria, mis padres, Gerardo y Marta, me hicieron sentir como si hubiese sido un accidente, una carga pesada que jamás cumpliera con sus expectativas. Y en contraste, Víctor, mi hermano mayor por apenas un par de años, siempre fue el orgullo de la casa. El niño prodigio, el bueno, el especial. Mientras a mí me exigían resultados, a él le celebraban hasta el bostezo. Si no fuera por nosotros, vivirías en la calle, me decía mi papá con una voz dura que me hacía sentir menos que un desconocido. Y mi mamá no se quedaba atrás, con ese tono pasivo-agresivo que hiere más que un grito. Mira a Víctor, él sí tiene talento. Tú, bueno, tú eres diferente, decía con una sonrisa forzada, mientras servía la cena como si nada. Nunca hubo gritos en mi casa. No había platos rotos ni insultos altisonantes. Pero había algo peor, el desprecio sutil, las comparaciones silenciosas, las miradas que te recuerdan todos los días que sobras. Vivíamos los 4, pero en realidad solo había lugar para 3. A los 15 años, me harté de que me llamaran inútil. Conseguí trabajo en un taller de reparaciones eléctricas. No era nada glamoroso: polvo, grasa, herramientas viejas y radios descompuestos. Pero por primera vez sentí que podía servir para algo. Mi jefe, don Samuel, era un hombre sabio, paciente, de esos que enseñan más con el ejemplo que con las palabras. Me tomó bajo su ala sin prejuicios. Me enseñó a reparar desde licuadoras hasta televisores. Yo escuchaba con atención, anotaba todo, practicaba incluso después del horario. No ganaba mucho, pero cada peso que recibía me sabía a dignidad. Recuerdo el día que llegué a casa con mi primer sueldo. Era poco, pero era mío. Lo puse sobre la mesa con ilusión, esperando una palabra amable, un gesto de orgullo. Mi papá apenas lo miró de reojo. ¿Eso es todo? Ni para el mandado alcanza, dijo con desprecio. Y sin más, tomó la mitad sin preguntarme. Mi madre apoyó ese gesto como si fuera lo más natural del mundo. Es lo menos que puedes hacer. ¿O crees que vivir aquí es gratis? Me dolió. Claro que me dolió. Pero no dije nada. Pensé que quizá tenían razón. Que al vivir en su casa, debía aportar. Así que cada quincena, entregaba la mitad de mi sueldo sin rechistar. Y con la otra mitad, comencé a ahorrar. Porque tenía un sueño. Quería abrir mi propio taller, tener algo que fuera solo mío, donde nadie me comparara, donde no me sintiera invisible. Mientras tanto, Víctor se la pasaba en la sala, entre videojuegos, televisión y fiestas con amigos. Mis padres decían que había que dejarlo en paz, que era un joven con gran potencial y sensibilidad. A mí me decían que me estaba atrasando y que mejor no regresara con los zapatos llenos de aceite. Yo llegaba con las manos reventadas de tanto soldar, mientras Víctor se burlaba en la mesa. Mira quién llegó, el ingeniero de tostadoras. ¿Otra vez lleno de grasa? Mis padres reían como si fuera un buen chiste. Yo tragaba en seco, me encerraba en mi cuarto y anotaba todo lo que aprendía en un cuaderno. Tenía miedo de perderme en esa casa donde nadie me veía, y lo único que me daba identidad era mi trabajo. A los 18, con lo que había juntado durante 3 años, abrí mi propio negocio. Era pequeño,
en el centro de la ciudad. Tenía apenas lo justo, un mostrador, algunas herramientas y un letrero pintado a mano. Pero para mí, era un castillo. Llamé al lugar Reparaciones Esteban. Y poco a poco comenzaron a llegar los primeros clientes, una señora con una plancha rota, un señor con su viejo ventilador. Lo que al principio era trabajo modesto, pronto se convirtió en algo más grande. La gente confiaba en mí porque hacía las cosas bien, y porque nunca los trataba como si fueran menos. Ingenuamente pensé que al contarle a mi familia, habría orgullo. Pero lo único que recibí fue desprecio. Esos negocios no duran, Esteban, dijo mi papá con el ceño fruncido. Ahora sí vas a poder pagar todos los recibos, agregó mi mamá, sin molestarse siquiera en felicitarme. No preguntaron cómo lo logré, ni si necesitaba algo. Solo vieron en mí una fuente de dinero. Y yo, con la esperanza boba de que algún día me dirían, te admiramos, seguí dando. Para cuando cumplí 20 años, mi pequeño taller ya tenía vida propia. Había contratado a 2 ayudantes, jóvenes entusiastas que querían aprender el oficio, y mi reputación en la ciudad crecía como la espuma. Había clientes que venían desde otros barrios solo por el trato y la calidad de las reparaciones. Mi cuenta bancaria, aunque modesta, ya mostraba resultados de años de esfuerzo. Pero en casa, nada cambiaba. Mis padres, Gerardo y Marta, tomaron una decisión que nunca dijeron en voz alta, pero que ejecutaron sin falta, dejaron de trabajar. Según ellos, ya no era necesario esforzarse porque Esteban ya tiene dinero. Así, sin más, toda responsabilidad financiera cayó sobre mis hombros, como si fuera algo natural. Pagaba la renta, la luz, el agua, el internet. Si mi mamá quería un celular nuevo, lo compraba yo. Si Víctor quería ropa de marca o un reloj costoso, me tocaba a mí cubrir el capricho. Ellos no lo pedían con violencia, no. Lo hacían con frases disfrazadas de amor. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Esteban. Somos tu familia, hijo, ¿quién más sino tú? Y yo, como el tonto que solo quería ser querido, aceptaba. Cada mes, entregaba una parte de mi trabajo como si fuera tributo obligatorio por un cariño que nunca llegaba. Lo peor es que yo seguía esperando algo a cambio. No hablo de regalos ni halagos. Hablaba de una mirada de orgullo, de un estamos felices por ti. Pero eso nunca llegó. A los 22 años decidí que era hora de tener algo solo para mí. Me mudé a un pequeño departamento cerca del taller. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio en paz, sin burlas ni críticas, sin ese ambiente denso que siempre flotaba en la casa de mis padres. Pero aún con la mudanza, no me desligué del todo. Confiando en que algún día cambiarían, que al verme triunfar me mirarían distinto, dejé todos los pagos automatizados, la renta de la casa, los servicios, e incluso una mensualidad para Víctor, que a sus 24 años aún no movía un dedo por su vida. Durante 2 años más, mi negocio siguió creciendo. Ya no solo reparábamos electrodomésticos, también trabajábamos con computadoras, servidores, equipos industriales. Firmé contratos con empresas grandes que confiaban en nuestro servicio. Y aunque por fuera todo parecía ir bien, por dentro seguía cargando ese peso silencioso, el de sentirme invisible en mi propia familia. Cada vez que los visitaba, era lo mismo. Víctor, usando su celular nuevo, que yo le había comprado, se burlaba. Miren quién llegó, el magnate. A ver si hoy nos trae otro regalito. Mi padre tenía siempre algún comentario negativo sobre el dinero. No te confíes, Esteban. El dinero se va tan rápido como llega. Y mi madre ya no preguntaba cómo me iba, solo decía: necesitamos una televisión nueva. Esa ya se ve borrosa. Tú puedes, ¿verdad? Nunca me preguntaban si podía, si quería, si me convenía. Solo asumían que debía hacerlo. Porque según ellos, nosotros te criamos, hijo. Es tu responsabilidad. Y yo, como siempre, seguía pagando. Hasta que llegó el día de Acción de Gracias, y con él, la noche que cambió mi vida. Mis padres organizaron una cena en casa. Invitaron a mis abuelos, Elena y Joaquín, quienes vivían en otra ciudad y no venían con frecuencia. Siempre habían sido más justos conmigo. Nunca me compararon, ni me hicieron sentir menos. Aquella noche, la casa estaba llena de aromas a pavó, especias y pan horneado. La mesa estaba decorada, el ambiente parecía más cálido que de costumbre. Me ilusioné, lo admito. Pensé que sería una cena diferente. Que quizás, con la presencia de los abuelos, mi familia fingiría un poco de respeto. Mis abuelos me recibieron con cariño. Esteban, nos contaron que tu taller va muy bien, qué orgullo tan grande sentimos por ti, dijo mi abuela, con su voz suave que parecía abrazar. Esas palabras me tocaron el alma. Nadie me había dicho eso en mi familia. Nadie, en años. Durante la cena, todo fluyó con calma. Risas, anécdotas, postres, hasta que después de comer,
ya en la sala, el abuelo me miró con seriedad. Hijo, hemos oído que tú pagas todos los gastos de tu casa. ¿No crees que tu hermano y tus padres deberían ayudarte con eso? No es justo. Me quedé en silencio. No por miedo, sino por sorpresa. Era la primera vez que alguien dentro de mi familia ponía en voz alta esa verdad incómoda. Asentí. He intentado hablarlo con ellos, abuelo. Pero siempre se hacen los desentendidos, y yo me acostumbré a pagar todo. Entonces, Víctor soltó una carcajada que resonó como un trueno. Claro. Porque el más vivo vive del tonto. Y aquí el tonto eres tú, Esteban. Tú pagas todo mientras nosotros disfrutamos. Mi papá se rió fuerte, como si acabara de escuchar una genialidad. ¡Ay, Víctor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ocurrencia! Mi mamá casi se atraganta de la risa, secándose una lágrima del ojo. Mis abuelos se quedaron perplejos, sin decir una palabra. Y yo sentí algo quebrarse dentro. No fue rabia inmediata. Fue una vergüenza profunda. Una sensación de haber entregado años de mi vida, de mi trabajo, de mis sueños, a personas que no me querían, sino que me usaban. Y ahí supe que el bobo se acababa esa noche. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. Como una vela que ha estado encendida por años en medio del viento, y de repente, alguien la apaga con una carcajada. Esa carcajada era la de Víctor. Y el viento eran mis padres, que siempre alimentaron su ego, mientras pisoteaban mi dignidad. Me levanté del sillón, con el rostro caliente y los puños temblorosos. No de miedo, sino de furia contenida. Durante años había soportado sus burlas, sus desprecios, sus exigencias disfrazadas de amor. Pero esa noche, con mis abuelos ahí como testigos, comprendí algo que me costó mucho aceptar: no iba a recibir amor de ellos nunca. Y aún así, estaba en mi derecho de seguir adelante, sin cargar con sus vacíos. Respiré profundo. Y les hablé con la voz firme, sin gritar, pero con cada palabra cargada de verdad. Dicen que el más vivo vive del bobo, ¿verdad? Pues el bobo se cansó. Se terminó el banco sin fondo, la billetera que no pregunta. A partir de hoy, ustedes tres se las arreglan solos. No vuelvan a pedirme ni un centavo. El ambiente se congeló. Mi padre frunció el ceño y esbozó una sonrisa sarcástica, como si yo fuera un niño caprichoso. Vamos, Esteban, no exageres. Solo era una broma. ¿Vas a hacer este drama por una tontería? Mi madre, con tono condescendiente, se sumó de inmediato: exacto. Nosotros te criamos, te dimos todo. ¿Ahora quieres hacernos esto? Yo no podía creerlo. En lugar de disculparse, intentaban hacerme sentir culpable, como siempre. Pero esta vez no me tembló la voz. ¿Me criaron? Desde los 15 años trabajo y desde los 18 pago todo en esta casa. La renta, los recibos, los lujos de Víctor. Nunca me han agradecido. Solo me comparan, me minimizan, me exigen. Y ahora me llaman bobo frente a todos. Víctor, con su habitual cinismo, se cruzó de brazos y dijo: «Ay, hermanito, no te pongas dramático. Era solo un chiste». Lo miré directo a los ojos. No es chiste cuando solo ustedes se ríen, Víctor. No es chiste cuando el que carga todo soy yo, mientras ustedes se burlan. Se acabó. A partir de hoy, no verán un peso más de mi parte. Mi madre entonces cambió de tono. Se puso seria, incluso dolida. Estás siendo muy duro. Nosotros lo dimos todo por ti. ¿Así nos pagas? Y ahí fue cuando las palabras salieron sin freno, sin filtro, como una presa que por fin revienta después de tanto aguantar. Ustedes nunca me vieron. Me esforcé por años para ganarme un poco de respeto. Quería escuchar que estaban orgullosos de mí, que reconocían mi trabajo. Pero lo único que recibí fue desprecio, burlas y exigencias. Me convertí en proveedor de una familia que nunca me quiso como era. Y eso, se terminó esta noche. Mis abuelos estaban en silencio, con los ojos vidriosos. No necesitaban decir nada. Sus miradas decían más que cualquier palabra: por fin me había defendido. Tomé mis cosas y salí de esa casa. No miré atrás. No por orgullo, sino porque ya no había nada ahí que valiera la pena ver. Esa misma noche, al llegar a mi departamento, encendí la computadora, me conecté a mi banca en línea y cancelé todos los pagos automáticos: la renta, la luz, el agua, la mensualidad de Víctor. Cerré todas las vías por las que drenaban mi esfuerzo. Y al hacerlo, sentí una mezcla rara. Una parte de mí estaba triste, porque no es fácil romper con quienes te dieron la vida. Pero otra parte, más profunda, sentía un alivio inmenso. Por primera vez en mi vida, estaba libre. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Era mi mamá. El mismo nombre aparecía una y otra vez en la pantalla, como una alarma que ya no quería apagar. No contesté al principio. Me limité a mirar el teléfono mientras tomaba mi café,
pensando en lo irónico que era todo. Tantos años buscando su aprobación, y ahora lo único que buscaba era silencio. Pero tras la 10ª llamada, respiré hondo y contesté. ¿Qué quieres, mamá? Del otro lado, su voz estalló. ¿Cómo te atreves a cortar los pagos? ¿Qué te pasa? Estamos planeando ir a la playa. Necesitamos ese dinero. Además, lo de anoche fue una broma, ¿vas a hacer un escándalo por eso? Mi tono fue sereno, pero tajante. ¿Una broma? Llevo años siendo el blanco de sus bromas, de sus críticas, de sus abusos. Ustedes me criaron, sí, pero yo los mantuve por años. Sin mí, tendrían que haber trabajado hace mucho tiempo. Y eso es lo que harán ahora. Porque de mí, no verán nada más. Del otro lado, hubo un silencio breve, seguido por un bufido de incredulidad. Eres un desagradecido, Esteban, dijo con voz rota. Y justo cuando pensaba que ahí acabaría todo, entró la voz de mi padre. Escúchame bien, dijo con su tono de siempre, firme, autoritario. Somos tu familia, nos debes todo. Si no fuera por nosotros, estarías recogiendo basura. Vuelve a poner los pagos, o te vas a arrepentir. No sabes de lo que somos capaces. Me eché hacia atrás en el sofá, miré por la ventana y sonreí. No de felicidad, sino de alivio. De confirmación. De claridad. Arrepentirme, papá. No. El que se va a arrepentir, eres tú. Porque ahora tendrán que trabajar, como yo lo hice desde los 15. Como lo hacen millones de personas todos los días. ¿Y sabes qué? Les deseo suerte. Porque por fin, conocerán el mundo real. Y colgué. Apagué el teléfono. No quería oír más. Después de colgar aquella llamada, me quedé sentado en silencio. No puse música, no encendí la televisión, no revisé el correo. Solo me quedé ahí, en mi departamento, respirando. Por primera vez en años, el aire se sentía ligero. Ya no tenía el peso de 3 personas que me usaban como si yo fuera un cajero automático con patas, ni la presión de seguir aparentando que todo estaba bien. Me sentía como un árbol que, luego de años torcido por el viento, por fin puede enderezarse. Durante los días siguientes, mi teléfono seguía vibrando. Eran mensajes de mi madre, de mi padre y, por supuesto, de Víctor. Todos con el mismo patrón, súplicas, reproches, chantajes emocionales. Esteban, no puedes hacernos esto, somos tus padres. Hijo, sin tu ayuda no llegamos a fin de mes. Eres cruel, ¿cómo se te ocurre dejarnos en la ruina? Y Víctor, fiel a su estilo arrogante, escribió. Dramático como siempre. Ya volverás cuando te des cuenta de que sin familia no eres nada. Yo no respondí. No por rencor, sino por dignidad. Porque cuando el respeto se pierde, ya no hay diálogo posible. Los días se convirtieron en semanas. Y entonces, como si el universo quisiera mostrarme lo que ellos nunca me contaron, me llamó mi abuelo Joaquín. Esteban, hijo, solo quería decirte que lamento cómo se dieron las cosas. Tu abuela y yo te queremos mucho, y queremos que sepas que no estás solo. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Tus padres, bueno, ya no pudieron seguir pagando la renta. El casero no esperó más. Los desalojaron hace unos días. Están viviendo en un cuarto en las afueras de la ciudad. Permanecí en silencio. Y Víctor, por primera vez en su vida, está trabajando. En un restaurante. Lavando platos, según me dijeron. No sonreí. No sentí venganza ni gozo. Sentí algo distinto, justicia. El mundo, al fin, los había alcanzado. Gracias por avisarme, abuelo. ¿Están bien? Sobreviviendo, dijo con honestidad. Tu mamá trabaja como cajera en un supermercado. Tu papá, ahora es guardia de seguridad. Volví a guardar silencio. Recordé aquellas palabras duras que tantas veces me repitieron, si no fuera por nosotros, no serías nada. Y pensé, qué ironía, que yo salí adelante a pesar de ellos, no gracias a ellos. Durante las semanas siguientes, continuaron los intentos de contacto. Pero cada mensaje que llegaba lo bloqueaba sin pensarlo. Y con cada número bloqueado, me sentía más liviano. Mi vida, por fin, comenzó a centrarse en mí. Mi negocio creció. Conseguí un nuevo contrato con una empresa de tecnología que necesitaba mantenimiento especializado. Con ese ingreso, pude comprar un local más grande. Lo acondicioné no solo para trabajar, sino también para enseñar. Abrí un espacio donde daba clases a jóvenes con ganas de aprender el oficio, como yo lo aprendí de don Samuel. En esas clases, encontraba propósito. Les hablaba no solo de circuitos, motores y resistencias, sino también de valores. Les decía, tu trabajo no define quién eres, pero sí cómo vives. Y si aprendes a trabajar con honestidad y amor, no habrá burla que te quite el respeto propio. Un día,
Mientras organizaba unas herramientas, recibí una llamada de mi abuela Elena. Era corta, pero suficiente para sostenerme el resto de la semana. Esteban, estamos tan orgullosos de ti. Lo que hiciste fue valiente. No todos tienen el coraje de soltar lo que duele. Tú lo hiciste. Y ahora estás floreciendo. Colgué con un nudo en la garganta. Yo nunca fui el preferido, ni el hijo mimado, ni el que sacaba buenas calificaciones para colgar en la nevera. Pero en silencio, sin aplausos ni pancartas, me había convertido en un hombre íntegro. Un hombre que, a pesar de todo, no guardó odio, pero sí puso límites. Y es que llega un momento en la vida en que uno ya no tiene edad ni paciencia para seguir siendo el muñeco de trapo emocional de nadie. A veces, la familia no te da alas, te da cadenas. Y tu única opción para salvarte, es romperlas tú mismo. Hoy duermo en paz. No me despiertan las notificaciones de personas que solo se acercaban para quitarme algo. Y lo más importante, aprendí que no estoy solo. Que familia también puede ser quien te abra las puertas cuando más lo necesitas, quien te escuche sin juzgar, quien te mire a los ojos y te diga, estás haciendo lo correcto. Mis abuelos, mis alumnos, incluso algunos clientes, ellos me lo recuerdan todos los días. Ahora miro atrás y veo al chico de 15 años que llegaba al taller con la ropa llena de grasa y el corazón lleno de dudas. Y le diría, aguanta, muchacho. Te va a doler. Pero vas a salir de ahí. Y cuando lo hagas, no solo vas a reparar aparatos, vas a repararte a ti mismo. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez has sentido que cargas con el peso de toda una familia que no te ve, que no te valora, que solo te usa, recuerda esto, poner límites no es traición, es amor propio. Y nunca es tarde para comenzar a vivir en libertad, aunque tengas más de 50, 60 o 70 años. La edad no te impide empezar de nuevo, pero la resignación, sí. Te lo digo yo, que tardé más de la mitad de mi vida en entenderlo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, si encontraste en estas palabras algo que resuena contigo, te invito a suscribirte al canal, regalarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerda también compartirlo con tus amigos y seres queridos, especialmente con aquellos que alguna vez han sentido que no son valorados. Tal vez este vídeo sea ese empujoncito que necesitaban. Nos vemos en la siguiente historia.